Hola, bienvenidos de nuevo a este canal, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de una cosa que es, sobre todo, encuentro muy útil ante situaciones que nos provocan dudas, ¿no? de cómo actuar, y saber por qué nos provocan esas dudas tiene mucho que ver con lo que se llaman los estados mentales. Un estado mental es un conjunto de pensamientos, de emociones y de fisiología, ¿no? De cómo mi cuerpo se coloca delante de una situación. Entonces, el conjunto de estas tres cosas forman lo que se llama un estado mental. El estado mental no define la personalidad. El estado mental define la forma en la que yo reacciono ante una situación. O sea, depende cómo, desde qué estado mental utilizo en ese momento para esa situación que tengo aquí delante, va a definir el comportamiento y por lo tanto las consecuencias de ese comportamiento, ¿vale? Hay dos grupos, estados mentales hay muchos, pero los podemos definir en dos grupos. Hay estados mentales que son eficientes, que son útiles, que te ayudan a resolver la situación, y luego hay estados mentales que son insuficientes o que te bloquean, no te dan respuesta, o la respuesta no da un fruto satisfactorio para ti o para tu entorno, ¿vale? Los primeros estados mentales, los que sí son suficientes, tienen que ver con la confianza propia, con las ganas de resolver problemas, con la intencionalidad con la que yo me enfrento a algo. Son estados que me colocan dentro del escenario, no me sacan del escenario. Los otros estados mentales, que son los insuficientes o que no son útiles, son estados que me llevan a la frustración, a, a la incapacidad, a sentir que no soy suficiente o que no tengo las suficientes estrategias. Vamos a hablar de estos estados mentales, ¿no? Estos estados mentales sí que los podemos dividir en tres tipos, ¿vale? Aunque os he dicho que hay muchos, pero estos insuficientes los podríamos definir en tres tipos. Y son una forma en que vas a entender rápido cómo actúas desde cada estado, ¿vale? El primero de los estados te desempodera, el segundo de los estados te aleja de la situación, te coloca en una posición más de observador, y el tercer estado es el que te da herramientas para actuar. El primer estado mental es el estado mental víctima. La palabra que definiría este estado mental es la queja, ¿no? Cuando delante de una situación solo nos quejamos porque sentimos que no tenemos responsabilidad en eso que está pasando, y nos inventamos historias, ¿no?, que justifican nuestra inacción. Además, es un estado mental que responsabiliza fuera de sí mismo aquello que está pasando, ¿no? Esto es culpa de mis padres, mi jefe, el vecino, los políticos, la gente de la sociedad, mi incapacidad, también puedo ponerme ahí, ¿no? Yo soy víctima de mi propia incapacidad. Es un estado mental que, como tiene tanta queja, la queja se lleva muchísima energía y también se lleva muchísimo foco. O sea, no me deja enfocarme en el problema en concreto y no me da ninguna opción de solución. Porque como yo estoy responsabilizando a otras personas o a otras cosas como la vida, ¿no? Yo ahí no tengo radio de acción. Por lo tanto, es un estado mental muy limitante, muy negativo, que necesita muchísima motivación externa para actuar, y que casi nunca, por no decirte que este estado mental nunca lo hace, ¿no? Al no pasar a la acción, este estado mental no produce nada. O sea, es un estado mental muy poco productivo a la hora de resolver una situación. El segundo estado mental es el que se llama avestruz, aunque una vez una clienta mía me dijo, uy, más que avestruz, topo, ¿no? El avestruz esconde la cabeza, el topo se esconde todo debajo de la tierra, ¿no? Este estado mental es un estado mental que utiliza estrategias de evasión, como cuando tenemos algo que hacer o un conflicto aquí delante, ¿no?
pues ya lo haré, ¿no? Este estado mental utiliza frases como esta, ¿no? No, no, si ya lo haré, lo conseguiré, no, si al final todo saldrá bien, no, si las cosas se resuelven por sí solas. Bueno, es un estado mental menos negativo que el anterior, es aparentemente más positivo, ¿no? Y es un estado mental que, imaginaros, decimos avestruz porque aquí hay un león que quiere comerse al avestruz. Y el avestruz lo que hace es no mirar al león. Y entonces el león desaparece para el avestruz, pero el león no desaparece, ¿no? Al final se la va a acabar comiendo. Imaginaros que este león es el problema. Entonces yo no miro al problema y así creo que el problema desaparece. Y el problema nunca va a desaparecer. El problema se va a hacer más grande y te va a asfixiar más. Una de las estrategias que utiliza un estado mental avestruz, que digamos que es la gran palabra de este estado, es la procrastinación, ¿no? La procrastinación es el placer que tengo, ese pequeñito placer, ¿no? Que tengo cuando aplazo la acción, ¿no? No, ya lo haré el jueves, ¿no? Ya, no, sí, yo tengo tiempo, la semana que viene puedo hacerlo, ¿no? No, sí, yo esto sí soy capaz de hacerlo, pero ya lo haré. Cambiamos ese pequeño placer por el placer definitivo, grande y de verdad satisfactorio de realizar la acción. El estado mental avestruz suele delegar responsabilidades, suele no salir de su zona de conformismo, suele creer que no tiene capacidades de resolver aunque no las manifiesta, que en el fondo este es la definición de la procrastinación, ¿no? ¿Para qué procrastinamos? Pues en el fondo por un miedo a hacerlo mal, a fracasar, a no encontrar la solución. Es un estado que necesita también mucha motivación externa, como el estado mental víctima, pero menos, ¿no? Yo digo que la motivación externa son como cheerleader, ¿no? Estas que animan en los partidos de fútbol americano. Pues un estado mental víctima necesita un estadio lleno de cheerleaders, ¿no? Y aún así se moverá poco o nada. Un estado mental avestruz necesita menos cheerleaders, pero tampoco va a hacer ver que sí, pero no, ¿no? Va a planificar mucho. Un estado mental avestruz planifica mucho, ¿no? Muchos excels, muchas listas, pero eso nunca pasa a la acción, nunca pasa a materializar la acción, ¿no? Y vamos ahora al tercer estado mental. El tercer estado mental es el llamado estado mental guerrero, o consciente, o autónomo. Es un estado mental en el que hay mucha claridad que lo que yo no haga no lo va a hacer nadie por mí. Es un estado mental... Mira, hay una serie, creo que está en Netflix o en Amazon, no, creo que está en Amazon, que se llama New Amsterdam, que va de un hospital, y el médico de ese hospital es una persona que siempre entra en la sala o habla con una persona que está con algún problema y su pregunta siempre es la misma: ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? El estado mental consciente no se enfoca en el problema, se enfoca en la solución. Es un estado mental que sabe que su valor propio está en el esfuerzo, en solucionar problemas, en ayudar a los demás a solucionarlos, en ser parte activa de aquello que está pasando y que necesita una solución. Un estado mental guerrero se adueña del problema, no deja que el problema se adueñe de él o de sus capacidades. Y la característica que a mí me encanta más de un estado mental guerrero consciente es que tiene compromiso interno. Por lo tanto, no necesita ese estadio de cheerleaders, no necesita motivación externa, porque tiene compromiso interno consigo mismo y con los demás, y con las responsabilidades que ha creado a su alrededor. Estos tres estados no es que siempre estemos en el mismo estado. A lo largo del día o a lo largo del tiempo vamos fluctuando. Podemos estar en varios de ellos, ¿no? Pero sí que me gustaría que te hicieras a ti mismo una pregunta, ¿no? En este momento de tu vida, ¿cuál es el estado mental que más utilizas? ¿Cómo te afecta eso? ¿Cómo impacta en tu vida? Observa las consecuencias de quedarte en víctima o de irte a avestruz, o qué es lo que pasa en tu vida cuando te remangas y dices: ¿y yo qué puedo hacer? Hay unas emociones, ¿no? Iba a decir sensaciones, pero es también una emoción, ¿no? Que te conectan mucho con un estado mental guerrero, que es primero la confianza en uno mismo, ¿no? Y no hace falta saberlo todo. Puedo ensayar, puedo aprender, pero me llevo el poder a mí, o sea, la confianza en uno mismo y en lo que uno puede llegar a conseguir, que nadie lo sabe, ni siquiera tú.
somos mentes en constante evolución. Y luego otro es la gratitud, ¿no? Porque, por ejemplo, un estado mental víctima, la gratitud ni la lee, ¿no? La presencia, el decir, bueno, aquí y ahora, ¿no? No me voy al pasado, no me voy a... Porque eso hace mucho también un estado mental víctima, vivir mucho más en el pasado que en el presente, ¿no? Es acción, esa es la palabra, ¿no? Y muchas personas a veces me dicen, Nuria, ¿cómo hago para no tener miedo? No puedes no tener miedo, pero sí puedes hacer las cosas con miedo pasando a la acción. La acción es la única garantía que hace que el miedo se diluya y deje de estar ahí para informarte de lo que tiene que informarte, que es que te prepares, ¿no? Bueno, espero que os haya sido útil este pequeño vídeo y nos vemos la próxima vez. Te has dejado dos. ¿Me he dejado dos? Dos estados mentales. ¿Cuáles? El estado mental suscripción y el estado mental da likes. Ya habéis oído a mi cuñado. Por favor, da likes y suscríbete si te gusta este contenido. Nos vemos, gracias, cuñado.